Hola, pues bueno, aquí estoy de nuevo, lo prometido es deuda y siguiendo el canal que he iniciado de vídeos de temas de management, pues bueno, traigo el siguiente vídeo. Y hoy voy a hablar de algo que me preguntan mucho los clientes y me preguntan también en clase y que es una pregunta mía habitual, es ¿cuánto debo gastar en marketing? Bueno, pues vamos a intentar responder esta pregunta que ya digo que no tiene una solución clara ni hay una ley o una regla o una cifra exacta. Pero bueno, vamos a intentar arrojar algo de luz al respecto. Vamos adelante. Respecto a la cifra que normalmente o por estadística las empresas invierten, es muy variable. Sí que hay algunos estudios, yo voy a intentar compartir aquí alguno, que nos dan cierta información. Por ejemplo, aquí tenemos un estudio del Simeo Sarvi, que es una encuesta de directores de marketing. No sé si se ve muy bien o pixela un poco, pero básicamente habla de unos porcentajes separa de un lado lo que sería el porcentaje de los gastos de marketing sobre el presupuesto de la compañía y luego sobre los ingresos verdaderos. Pero bueno, son horquillas en el 23 en torno al 10, 9%, más o menos de presupuesto de marketing, ¿vale? Sobre los ingresos, ¿vale? Aquí sí que es interesante, que vuelvo a pediros disculpas porque creo que pixela un poco en esta parte, pero que sí que nos habla del porcentaje de ingresos dependiendo de diferentes tipos de negocios. Si estamos hablando de empresas B2B que venden productos, en torno a un 7,9%, de inversión en marketing sobre el porcentaje de ingresos. Si son B2B que venden servicios, en torno al 7,4%. Y luego en B2C, producto 13,2% y B2C servicios 10,4%. A ver, lo que se ve una diferencia es de que hay mayor inversión en B2C que en B2B. Si vamos a otra fuente absolutamente de garantía y de nivel como Gartner, en una encuesta del 2023 sobre 410 directores de marketing, estamos hablando en torno a un 9%. O sea, es decir, más o menos esa es la inversión general de marketing. El problema también muchas veces de estas fuentes es saber qué incluye esa inversión. ¿Vale? O sea, están incluyendo también ahí los propios costes del departamento de marketing, se están incluyendo costes de contratación de terceros, como una feria, publicidad, etcétera. Bueno, no lo sabemos, con lo cual, dependiendo de cómo sea la variabilidad en el cómputo en las empresas, puede cambiar. Pero bueno, vemos que es una partida que es interesante y que puede estar en torno a un 10% en general. Obviamente, esto, y como ahora veremos, varía dependiendo del sector, del tamaño de la empresa o del ciclo en el que esté la empresa. Bueno, pues la gran pregunta es cuánto debo gastar en marketing. Y ya hemos visto que aunque hay diferentes porcentajes según tipo de negocio, no es una respuesta obvia. Con lo cual, pienso que es más interesante que la pregunta de cuánto gastar en marketing, responder a la pregunta de cómo debemos o cuál debe ser el presupuesto de marketing o cuál es el presupuesto de marketing ideal. Es decir, cómo debemos afrontar un presupuesto de marketing pues cuando estamos haciendo nuestro plan, primero nuestro plan estratégico y luego pues efectivamente para dotarlo de un plan de marketing. Entonces, bueno, aquí depende a quién le preguntes, te dirá una cosa u otra. Evidentemente, si le preguntas al CEO y exagerando, te dirá que el presupuesto ideal es cero, ¿vale? Y que, bueno, que vaya toda la cuenta de explotación. Y si le preguntáramos al director de marketing, que fuera infinito, porque, bueno, tiene más capacidad y más recursos para poder desempeñar su puesto, para poder desempeñar su potencial y bueno, es sabido que las gentes de marketing pues tienen alegría, digamos, a la hora de gestionar los presupuestos. A ver, yo mi óptica, sin querer, me voy a ir más a la de un CEO y a la de empresas de tamaño medio, middle market, que es con las que yo trabajo y con las que normalmente juego. Pero bueno, aquí no hay verdades absolutas y no dejan de ser opiniones. Entonces,
vamos a ver diferentes metodologías, las más populares que hay a la hora de elaborar un plan, un presupuesto de marketing asociado a un plan, ¿vale? Entonces, básicamente hay 5 grandes metodologías que las vamos a explicar. La primera, y yo creo que es la ideal o la soñada, sería el método de retorno de la inversión, o sea, el método del ROI, que básicamente lo que se centra es en asignar el presupuesto a actividades de marketing basándose en el retorno que esperamos de esa inversión. Bueno, yo creo que es el mantra que perseguimos y que seguramente si pudiéramos cuantificar el retorno de todas las inversiones, bueno, pues el primer abanderado del marketing sería el CFO o el director financiero, ¿vale? Pero bueno, luego la realidad veremos que no es tan así. ¿Qué empresas pueden ser más proclives a utilizar este tipo de metodología? A ver, empresas orientadas a resultados y eficiencia, pero sobre todo que tengan capacidad de medir el ROI de manera efectiva, ¿vale? Se me ocurren negocios muchas veces base digital, con e-commerce, donde tenemos una trazabilidad de las inversiones. Entonces aquí podríamos aplicar en puridad este método. ¿Qué punto positivo tiene? Maximiza la eficiencia del gasto en marketing, ¿vale? Y nos basamos en datos y en resultados. La situación es ideal. ¿Qué punto débil tiene? Que es ver si verdaderamente tenemos capacidad de medir con precisión el ROI, lo cual puede ser muy, muy complejo. Es muy bonito y yo lo he oído mucho, ¿no? Y es entrañable a veces. No, vamos a hacer esto si no me demuestras el ROI. Pues campeón, no te lo puedo demostrar ni tú mismo lo puedes calcular muchas veces. Y es algo que es un mal intrínseco aparte del marketing, que obviamente con la digitalización ha ido menos. Esta frase es muy mítica dentro del mundo del marketing, de la comunicación. La dijo John Wanamaker, bueno, pues la dijo a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, o sea que es de los primeros precursores de la publicidad, y decía que la mitad del dinero que gasta en publicidad se tiraba, era un desperdicio, no valía para nada. El problema es que no sabía qué mitad, ¿vale? O sea, lo que ya estaba era poniendo en la palestra una problemática que tiene el marketing, y que es la medición de los retornos. Obviamente se ha avanzado muchísimo, sobre todo en los últimos años con la digitalización. Debemos de aspirar siempre a medir retornos, pero no siempre es posible, ¿vale? Y luego hay una parte muy importante que también son las atribuciones a los retornos. No estoy hablando de modelos que también de atribución en contextos muy, muy digitales, estoy hablando de cuando basculan acciones on y off, ¿vale? Con lo cual este método es muy interesante, es al que tenemos que aspirar, pero verdaderamente en puridad y a todo presupuesto de marketing es complejo en muchos casos poder aplicarlo. El siguiente método de presupuestación de marketing sería el método basado en objetivos y tareas, ¿vale? Ya digo yo que este es el que más me intento aplicar en los trabajos que hacemos. Y vamos, básicamente lo que implica es definir objetivos específicos de marketing y luego determinar qué tareas y qué acciones para alcanzarlos. Y obviamente los recursos, los costes asignados a estas tareas son los que conforman el presupuesto. No son excluyentes, o sea, es decir, la idea es que en todo este tipo de tareas a realizar, que en la medida de lo posible apliquemos el método 1, que midamos el retorno, ¿vale? Pero otras veces no va a ser posible. Entonces, esta metodología, que está basada verdaderamente en objetivos, de aquí nacen o conecta con metodologías como los OKRs, es ideal para empresas con objetivos estratégicos y de marketing como un bloque más de desarrollo estratégico, decía, con objetivos estratégicos claros y cuantificables, ¿vale? Como puede ser un lanzamiento de nuevos productos, una expansión de un nuevo mercado, una introducción de una marca, ¿vale? Es propio de empresas orientadas al cliente, ¿vale? Y empresas donde ya estamos hablando de una gestión más sofisticada y no con un cortoplacismo, sino con una visión a más largo plazo, sin descuidar, obviamente, el corto plazo y la ejecución, ¿vale? Lo bueno es que alineas directamente el presupuesto con los objetivos que tenga la compañía, y eso facilita poder aplicar en la mayor parte del presupuesto la metodología número 1, la del retorno de inversión, aunque no siempre va a ser posible medirlo.
¿Qué punto débil tiene? Bueno, pues que requiere una planificación y análisis detallados. O sea, es decir, aquí el nivel de sofisticación en la gestión de la empresa ya es más importante. Es para, si no es una empresa que ya tiene un management una organización, una estrategia, una organización de marketing y comercial más avanzada, pues es más complicado. Nosotros os ayudamos, encantados a ponerlo en marcha. Vale, ahora pasamos a explicar un método clásico, no sé si es el más usado, de los más usados, por lo menos en ciertas empresas, dentro de los modelos o de las metodologías para hacer un presupuesto de marketing. Es el método del porcentaje de ventas, que bueno, que como conocemos, consiste en asignar un porcentaje fijo del total de ventas, de ingresos brutos, ¿vale? Tanto pueden ser pasadas o pueden ser proyectadas al presupuesto de marketing. A ver, ¿cuándo se aplica? Como decías, es muy utilizado, cuando puede tener sentido. Empresas con ventas estables y predecibles. O sea, normalmente en sectores maduros, muchas veces empresas líderes con cuotas importantes de mercado y con crecimientos que son pues muy leves o a veces decrecientes o planos. Y orgánicos. Son empresas a veces menos orientadas al cliente, con gestiones más, con un modelo de gestión a veces más automatizada, aunque no siempre tiene por qué ser así, ¿vale? Pero efectivamente, si hay una orientación al cliente importante, esta automatización de un porcentaje, sea el que sea, pues no tiene tanto sentido. ¿Por qué se aplica mucho? Bueno, porque tiene una ventaja muy importante, es muy fácil de calcular y de comprender, y tiene el porcentaje de gasto en marketing proporcional a los ingresos. Es decir, no riñes, si eres el de marketing, no riñes ni con el financiero ni con el CEO. Aquí todos nos llevan bien. Bueno, el de marketing seguramente no le venga tan bien, ¿vale? Pero hay un acuerdo por la parte financiera. ¿Qué punto débil tiene? No es proactivo, ¿vale? Si caen las ventas, el presupuesto cae cuando si caen las ventas. Igual tienes que hacer cosas para revertir esa situación. No respeta el share of voice, que es el concepto importante cuando hay una caída de ventas generalizada, una crisis. O sea, es decir, qué porcentaje de la presión de marketing hacen los diferentes competidores. Lo normal cuando viene una crisis es que aquello caigan, porque es normal que las empresas dejen de invertir en marketing cuando viene una crisis. Yo siempre lo digo, que vas a dejar de pagar las nóminas, los seguros sociales o la luz. No, o sea, es normal que tires de los gastos que tú a priori veas que puedas recortar. Entonces el problema no es tanto en una crisis recortar en marketing, sino recortar más que en lo que comparativamente gastabas en marketing versus la competencia, ¿vale? Todos vais a bajar, ¿vale? Pues intenta mantener esa share of voice o incluso aumentar esa share of voice, o sea, esa cuota de voz. Incluso en un contexto de crisis, reduciéndolo la inversión o el gasto en marketing, podrías, podrías tener más gasto que la competencia. Obviamente con el planteamiento del porcentaje de ventas no ocurre. Es un método muy utilizado por lo sencillo que puede ser, pero no incita al crecimiento. Eso no quiere decir que en entornos muy estables pueda tener sentido. No digo que no, ¿vale? Pero para muchos casos, y sobre todo como decía antes, en este contexto que nosotros nos movemos mucho, de estar en empresas middle market creciendo, no tiene tanto sentido, ¿vale? No tiene tanto sentido un porcentaje de ventas. Va a depender mucho más, va a ser mucho más el método 2 de objetivos y tareas relativas a los objetivos en función de lo que te estés planteando ese año dentro de la estrategia que asignas el presupuesto de marketing. Otro método relativamente bastante utilizado es el método de la paridad competitiva. O sea, básicamente esto es un Me Too. El presupuesto de marketing se basa en lo que los competidores están invirtiendo, ¿vale? A veces no, las empresas que siguen esta metodología de ver un poco qué hace su entorno competitivo y hacerlo lo mismo suelen ser empresas, como decía, Me Too's, seguidistas o seguidoras. Igual no tienen la inversión exacta que tiene un competidor, salvo que estén en modelos donde la inversión en determinadas herramientas de marketing pues puedas tener acceso, como en campañas de televisión o lo que hace la competencia, etcétera.
Pero bueno, ves que si aquel va a la feria tú vas, ves que si aquel es intenso en redes sociales tú lo haces, ves que si aquel tiene una estrategia de inbound tú la tienes y bueno, pues es una manera de gestionar. Se utiliza mucho en industrias altamente competitivas para mantenerte a la par de los competidores. Yo no lo veo mal, o sea, no veo mal. Obviamente, es decir, el dinero es inteligente. Entonces, ¿a qué me refiero? Cuando tú estás en un sector, hay 5 o 6 players, están haciendo una serie de herramientas, van todos a ferias, ¿vale? O están haciendo todos una política de captación y trabajo de leads. Hombre, si 5 lo hacen, a ver, es raro que estadísticamente 5 sean tontos. O sea, puede ser que funcione bien, pero también tenemos que buscar nuestra propia manera de hacer las cosas y de encontrar maneras diferenciales de llegar al cliente. Como veis, mi discurso nunca es de A, B o C, esto es una mezcla un poco de todo, ¿vale? También esto es un método que puedes aplicar en aquellas industrias o entornos competitivos donde más o menos puedas tener acceso a lo que hace la competencia. A veces es muy, muy complicado, ¿vale? Bueno, esto, ¿qué puntos positivos tiene? Que nos ayuda a mantener una posición competitiva, ¿vale? O sea, es decir, no que los competidores nos puedan adelantar, es más complicado porque tenemos esa vigilancia competitiva de lo que hacen, ¿vale? ¿Qué punto débil? O sea, que verdaderamente estás gestionando en función del que tienes enfrente, no en función de lo que tienes que hacer tú. Entonces no estás poniendo en valor ni considerando las necesidades y capacidades únicas que tiene tu compañía. Con lo cual a veces incluso pueden haber gastos innecesarios y ocurre, esto lo vemos mucho, por querer seguir a lo que hace un cliente. El miedo lleva muchas veces, es que lo hacen todos, no un cliente, perdón, un competidor, es que lo hacen todos, yo quiero hacerlo también. Bueno, pero esto es necesario, esto te funciona, lo puedes medir, como decíamos en el método 1, ¿vale? Vamos viendo que es una mezcla. Y otro punto negativo es que esto desincentiva la innovación en marketing y la generación de ventajas competitivas vía acciones que podamos hacer en marketing, ¿vale? Es importante ver lo que hace la competencia, pero que la gestión de nuestra compañía sea en base solo a lo que hace la competencia, yo creo que es absolutamente desaconsejable. Bueno, por último, llegamos a una metodología de presupuesto de marketing que ya veis el nombre, que es el sobrante, que es disponibilidad financiera, es decir, aquel que se basa en que la empresa hace un presupuesto de marketing de lo que se puede gastar, o sea, decir, en el sentido de decir, oye, vamos a ver todos los ingresos, todos los gastos y lo que sobre para marketing. Muchas compañías se han construido así, grandes compañías que funcionan muy, muy bien. A ver, no es el menos recomendable, obviamente, en un entorno de una empresa profesionalizada y con una gestión estratégica adecuada. Pero bueno, ¿qué empresas lo aplican? Empresas que consideran el marketing como un gasto, y es un gasto. El marketing es un gasto porque según el plan general contable es un gasto, pero obviamente en un análisis económico el marketing en muchos casos es una inversión, ¿vale? En generar réditos a futuro y rentabilidad a futuro, pero obviamente una empresa que utilice este presupuesto no tiene esa creencia. Entonces, si no tienes esa creencia en la capacidad que pueda tener el marketing, el go-to-market en generarte rentabilidad a futuro, si por ejemplo no crees en el valor que pueda tener una marca, bueno, pues dedícate a otras cosas en la compañía, que en las empresas hay muchísimo trabajo y muchas cosas que hacer, y bueno, pues utiliza esta metodología y lo que te sobra, si te sobra algo, lo pones para marketing. Ocurre bastante y es adecuado en empresas que no están orientadas al cliente, obviamente, porque no tendría sentido este tipo de metodología de presupuestación. Y luego hay empresas startups, empresas con limitaciones financieras que sí que tienen esa orientación al cliente, pero por su propia idiosincrasia o momento de ciclo de vida de empresa no pueden hacer otra cosa nada más que dedicar a marketing este sobrante, con lo cual aquí pues sería más adecuado, ¿vale? Punto positivo, que tu viabilidad financiera no se pone en peligro. Y el punto negativo es que limitas el crecimiento del negocio. Quiero decir, porque no estás haciendo un enfoque estratégico de creación de valor sobre los clientes y llevándolo a un presupuesto. Bueno, pues si tuviéramos que hacer una recapitulación de estas 5 metodologías o métodos de presupuestar o de hacer un presupuesto de marketing, ¿vale? Pues hombre, en el primer ranking tendríamos el método del retorno de la inversión. Yo creo que es el deseado, ¿vale? Y el método del sobrante, el quinto.
creemos que es el menos aconsejable. A ver, el método 1, pues como hemos dicho antes, o sea, es complicado de aplicar en puridad. Entonces yo creo que los 4 primeros todos tienen, ¿sabes? Todos tienen cosas buenas, ¿vale? Yo me inclino mucho y suelo trabajar mucho en la metodología 2, objetivos y tareas, en base a un plan estratégico en el despliegue que tengamos del go-to-market, obviamente donde podamos medir retorno de la inversión, obviamente de cabeza método 1, en todo lo que podamos, si se puede hacer esa medición a nivel números, hay que hacerlo de cabeza, ¿vale? Y también es muy importante la paridad competitiva, ¿vale? La parte del porcentaje de ventas también es interesante, quiero decir, porque a veces puedes sacar ratios de sector, sobre todo en empresas. El otro día, hablando con un cliente, pasaba, oye, pero ¿cuánto debo de invertir, etcétera? Y bueno, pues le saqué unos ratios del sector y digo, oye, mira, en tu sector hacen esto, si tú quieres hacer la mitad, adelante, no pasa nada. Digo, pero en tu sector están haciendo esto. Entonces, si luego ves más visibilidad, más presencia, mejor construcción de marca, ¿sabes? Más herramientas comerciales en la competencia, pues bueno, no te quejes, o sea, decir, porque ellos lo están haciendo. Con lo cual, en la paridad competitiva puede estar bien. Pero bueno, como decía, yo creo que el 1, el 2 y el 4 son importantes que los tengamos en cuenta. Y sobre todo lo importante es que, bueno, que construyamos un presupuesto y que en la medida de lo posible que midamos. No obstante, tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer el presupuesto de marketing que más allá de estos métodos hay cuestiones muy importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Una es el ciclo de vida de la empresa, en qué punto está la empresa. No es lo mismo una empresa que está en nacimiento, una empresa que está en crecimiento, una empresa que está diversificando, una empresa que está internacionalizando. O sea, las necesidades son distintas y te pueden cambiar perfectamente, y te cambian de hecho cómo vas a hacer el enfoque del presupuesto de marketing y qué dotación vas a hacer en marketing. Y a veces vas a tener que estar en planteamientos, por ejemplo, cuando estás con distribuidores en filiales donde vas a tener que trabajar y no los conoces aún bien y vas a tener que trabajar con porcentajes de dotación de marketing sobre ventas para tener un control, ¿vale? Y luego en lanzamientos estratégicos donde vas a hacer un desembolso importante. Depende, ¿vale? En qué ciclo de vida esté tu compañía y tu negocio. Luego también el ciclo del sector, ¿vale? No es lo mismo épocas expansivas que en épocas de más contracción o de recesión. Y queda muy bonito decir que no, ahora cuando peor va es cuando más tenemos que invertir. Sí, inviértelo tú. O sea, cuando la cuenta de explotación va para abajo, es que decirle a los empresarios que se puedan invertir es complejo, ¿vale? Yo creo que ahí el planteamiento es más el del concepto del share of voice que tenemos que mantener. O sea, es decir, intentar vigilar en la medida de lo posible, es decir, qué cuota de presión de marketing tenemos respecto a los competidores. Y eso lo podemos ver, no es un tema de números tampoco, porque muchas veces no tienes acceso a las cifras, ¿vale? Pero sí qué acciones hace tu competencia, qué no acciones, ¿vale? Oye, estamos en época expansiva, bueno, pues vamos a intentar hacer más cosas, ¿vale? Porque es un buen momento, ¿vale? Pero también los competidores van a mantengamos esa cuota. Y cuando estemos en recesión, sobre todo, que es lo complejo, intentemos mantener también el porcentaje de esa presión de marketing. Y eso es todo lo que quería contar acerca del presupuesto de los modelos de presupuesto de marketing. Espero que haya sido muy, muy interesante y bueno, que lo podáis aplicar en vuestras empresas tal y como yo intento aplicarlo cada día con mis clientes. Muchísimas gracias. Chao, chao.